Continuamos con La Noche. La violencia que sufre México como consecuencia del crimen organizado es otro de los retos que enfrenta el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario mexicano, en entrevista exclusiva con NTN 24, dijo que va a continuar la guerra frontal contra la delincuencia, tal como lo hizo su antecesor Felipe Calderón. Señor presidente, usted está aquí en Cali poco más después de 6 meses de posesionarse como presidente de México. Un poquito menos de eso, Claudia. Un poquito menos. Ya El casi 1 de 6 diciembre, meses. casi 6 meses. Bueno, y ya usted ha planteado claramente una nueva visión, una nueva política en la lucha contra el narcotráfico que busca bajar la incidencia en el ciudadano, la incidencia de la violencia en el ciudadano. Desde afuera nos preguntamos, ¿eso significa también que se va a reducir esa lucha frontal contra los cárteles? Todo lo contrario, Claudia. A ver, el Estado mexicano mantiene su compromiso irrenunciable, indeclinable e insustituible de combatir el crimen organizado en todas sus modalidades, entre ellas el de narcotráfico. Pero evidentemente la estrategia que estamos instrumentando tiene orientación específica que de ninguna manera riñe con esta obligación. Más bien lo que buscamos es reducir la violencia. La comisión de distintos delitos han propiciado violencia y lo que estamos haciendo es, o evitando, es que la estrategia provoque mayor violencia. Hoy lo que demanda el pueblo de México es una reducción sensible de la violencia, especialmente de los delitos que más lastiman la convivencia ciudadana, como son homicidios, como son extorsiones, secuestros, y estamos orientando precisamente un combate más eficaz a estos delitos que generan violencia. Pero de ninguna manera esta línea de acción riñe o pone en duda lo que es una obligación del Estado mexicano y que estamos comprometidos con ella, que es precisamente combatir al crimen organizado en todas sus modalidades, y lo que queremos es dar resultados de mayor eficacia. El 11 de diciembre de 2006 será recordado como el inicio de una nueva era en la historia de México, la guerra contra el narcotráfico. El recién posesionado presidente Felipe Calderón ordenó el primer operativo contra la mafia usando tropas del Ejército y la Marina. 4.260 elementos, 17 aeronaves de ala fija, 29 aeronaves de ala rotativa, 19 binomios canófilos, 246 vehículos terrestres. De esta manera, México inició una guerra en contra del principal flagelo que ha afectado al continente americano desde la década de los 80, el narcotráfico. Los cárteles de las drogas han utilizado rutas desde países productores como Colombia, Perú y Ecuador hacia Centroamérica y desde allí buscan ingresar los narcóticos al mercado de los Estados Unidos. Y son las organizaciones criminales mexicanas las que controlan el flujo de drogas hacia el norte. La mayoría de las organizaciones criminales transnacionales continúan solidificando su dominación en la venta de las drogas ilícitas, al tiempo que controlan el movimiento de la mayoría de la droga producida en otros países que llegan hasta la frontera suroeste de Estados Unidos. Calderón apostó a ganarle la guerra a esos cárteles y después de 6 años los resultados son cuestionables. Golpe contra los carteles. Durante el sexenio de Felipe Calderón fueron capturados 25 de los 37 supuestos narcotraficantes más buscados, entre los cuales figuran Jesús Zambada García, uno de los jefes del cartel de Sinaloa, Eduardo Costilla, alias El Cos, capo del cartel del Golfo, y José de Jesús El Chango Méndez, considerado líder de la familia. Si México hubiera tenido policías confiables, procuradurías confiables, eficaces, capaces, seguramente hace rato que hubiera recuperado totalmente los niveles de seguridad que México merece. Sin embargo, la fragilidad, la debilidad, la corrupción, la vulnerabilidad de las policías y procuradurías en buena parte del país no solo no permitió a México defenderse, sino que propició que en esa corrupción creciera exponencialmente el poder de los criminales. De acuerdo a un informe de la presidencia mexicana de diciembre de 2006 a julio de 2012, fueron incautadas 345.9 millones de dosis de cocaína, equivalentes a 1.427.001 millones de dólares, 62.978.9 millones de dosis de marihuana, equivalentes a 10.076.6 millones de dólares, y 1.693.1 millones de dosis de heroína, que equivalen a 2.963.1 millones de dólares. Costos de la guerra.
A pesar de las cifras esgrimadas por la administración Calderón de su lucha contra los carteles de la droga, el balance de las cifras de violencia en México es desgarrador. 64.786 muertes según el Sistema Nacional de Información. No obstante, una investigación del semanario Z que acudió a cifras de las Procuradurías, Secretarías de Seguridad Pública y ONGs reveló que durante el sexenio de Calderón ocurrieron 83.191 asesinatos relacionados con el crimen organizado. Asesinatos relacionados con crimen organizado. 2007, 2.826 ejecuciones. 2008, 6.837. 2009, 11.753. 2010, 19.546. 2011, 24.068. 2012, 18.161. Fuente, Seminario Z. El sexenio de Felipe Calderón también dejó otra lamentable cifra, 26.121 desaparecidos. Se hace pública una base de datos elaborada por la administración pasada con fecha de corte a noviembre del 2012, que comprende 26.121 personas no localizadas, de las cuales 20.915 están relacionadas con averiguaciones previas, actas circunstanciadas o carpetas de investigación, y 5.206 se encuentran pendientes de validación de datos. Y aunque el gobierno no discriminó las causas de las desapariciones, sus números coinciden por los revelados por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia, quien calculaba entre 10.000 y 20.000 los desaparecidos como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Que los unamos al mismo dolor, que los unamos a buscar a nuestros hijos, que no tengan miedo, si para morir hemos nacido. La grave situación de derechos humanos en México despertó de igual manera las alarmas de ONGs internacionales, entre ellos Human Rights Watch, que en su más reciente reporte mundial criticó la actuación de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas de seguridad en México han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos durante el combate al crimen organizado, incluidos asesinatos, desapariciones y tortura. De igual manera, denunció cómo periodistas y ONGs son blanco incluso de los militares, situación ante la cual el gobierno de Calderón no implementó acciones preventivas. Grupos criminales y miembros de las fuerzas de seguridad continúan amenazando y atacando a los defensores de derechos humanos. El gobierno ha fallado en suministrar a estos grupos vulnerables una protección adecuada o investigar los crímenes cometidos. Es así que la presidencia de Enrique Peña Nieto en México tiene en la seguridad uno de los principales retos de su gobierno. Vamos a una nueva pausa comercial en el programa La Noche. Al regresar continuaremos revisando la entrevista del presidente Enrique Peña Nieto a NTN 24. ¿Estará o no estará de acuerdo el presidente de los mexicanos con la legalización de las drogas tras el informe que presentó la Organización de Estados Americanos? Lo revisamos al regreso. Ya regresamos con La Noche.